Se tiene el siguiente esquema mostrado en la figura. Un depósito de agua con estas dimensiones en altura, 3.6 metros hasta el límite inferior del depósito, y el depósito está lleno de agua hasta una altura de 2.4 metros. Sale el agua a través de este sistema de tuberías y finalmente en una tobera, ¿sí? Que tiene un diámetro de 50 milímetros y la tubería tiene un diámetro interno de 150 milímetros. Con estas condiciones hay que determinar el flujo volumétrico de agua que sale en la tobera y la presión en el punto A. Entonces, primero, para el inciso A, vamos a decir que se tiene lo siguiente, ¿sí? Para poder resolver este problema, vamos a aplicar lo que es la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Y entonces, la ecuación de Bernoulli es la siguiente. Ya esta de acá. De aquí, al hacer el análisis, ¿sí? De lo que tenemos, o sea, aquí en este punto vamos a considerar, por ejemplo, vamos a copiar la figura para ver nuestro análisis aquí. Yo creo que nos lo vamos a pasar esto a la siguiente página para poder tener un análisis completo. Así, acá. Vamos a reducir el tamaño porque nada más lo que queremos mostrar es lo siguiente. Aquí. El análisis lo hacemos desde esta parte hasta la salida de la tubería, ¿sí? O sea, vamos a considerar esta no es como nuestro volumen de control. Aquí, déjenme ver aquí. Esto. Estamos considerando esta parte, ¿sí? Al estar considerando esta parte, aquí, vamos a ponerlo así. ¿Qué sucede? Aquí a la entrada, pues tenemos un flujo de agua que, pues bueno, pues es prácticamente estático, ya que estamos considerando aquí que es un diámetro extremadamente grande, ¿verdad? Comparado con este de acá. Sin embargo, observamos que aquí tenemos la presión atmosférica y aquí en este otro punto tenemos una presión atmosférica. Entonces la delta P se hace cero, ¿sí? Vamos a decir que debido a que el tanque se encuentra abierto a la atmósfera, y aquí, pues bueno, ya el agua sale al ambiente, a la atmósfera, entonces decimos que la delta P es igual a cero. ¿Tenemos cambio de altura? Sí, tenemos un cambio de altura, una altura total de 6 metros, ya que aquí esto pues dame un poco chueco, pero pues aquí nos quedaría más o menos de esta forma el esquema, ¿verdad? Aquí vamos a ponerlo mejor punteado para que no se pierda la imagen como tal. Con esto sería suficiente, ¿sí? Entonces tenemos una diferencia de altura y vamos a tener una diferencia de velocidad. La energía potencial que de alguna forma está perdiendo el agua está ganando como energía cinética, ¿sí? Entonces vamos a decir que la ecuación de Bernoulli se reduce a, pues sería esto, ¿verdad? Nada más eliminamos el cambio de presión en este momento, ¿sí? Muy bien, y vamos a decir dónde tenemos dos velocidades. La velocidad en el punto 1, vamos a decir U1, es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque en este punto, pues podemos ver que el agua, debido a que pues es un gran diámetro en un gran diámetro del tanque, pues se puede decir que no se mueve apreciablemente. Entonces podemos decir ahí que la velocidad es igual a 0. Por otra parte, tenemos que
la velocidad en el punto 2 es algo que no conocemos, que de hecho es lo que tenemos que estimar, lo que nos está pidiendo el problema. Tendríamos, aquí tendríamos el punto 1, entonces podemos decir que Z1 es igual a ¿qué? Es igual a la altura que tenemos primero a la entrada del tanque y después hasta el nivel de líquido. 3.6 metros más 2.4 metros nos van a dar un total de 6 metros. Esa sería la Z1. Nuestro punto de referencia es acá. Entonces, la Z2, altura 2, va a ser igual a 0. Y con esto, pues yo puedo determinar la velocidad en el punto 2. Vamos a decir, por ejemplo, que sustituyendo, ¿cómo me quedaría esta parte? Sustituyendo delta U al cuadrado sobre 2, simplemente yo lo puedo escribir de la siguiente manera. Voy a decir que es igual a la velocidad 2 al cuadrado sobre 2. ¿Por qué? Porque aquí arriba sería U2 al cuadrado menos U1 al cuadrado, pero U1 vale 0, 0 al cuadrado pues es 0, entonces ya nada más me queda U2 al cuadrado, más la gravedad que multiplica a Z2 menos Z1. Y esto es igual a 0. Entonces, despejando, yo podría decir que la velocidad 2 elevada al cuadrado sería igual a lo siguiente. Esto que aquí está sumando pasaría hacia el otro lado restando con un signo negativo. Para quitar el signo negativo, invierto los valores que tengo aquí dentro del paréntesis, de tal forma que me quedaría G por Z1 menos Z2. ¿Sí? Nótese que para evitar tener un signo negativo aquí, invertí Z1 y Z2. Y este 2 que estaría dividiendo, pues va a pasar hacia acá multiplicando. Entonces lo multiplico de esta manera y me va a quedar 2 por G por Z1 por Z2. De tal manera que entonces la velocidad a la salida de mi sistema va a ser lo siguiente. ¿Sí? Vamos a tener, para quitar este término al cuadrado, pues voy a sacar la raíz cuadrada. Entonces voy a decir que la velocidad en el punto 2 es igual a la raíz cuadrada de todo esto, de aquí. O sea, que la velocidad en el punto 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de, aquí sería 2, que multiplica a la gravedad, o sea, 9.81 metros sobre segundo cuadrado por Z1 menos Z2. Z1 lo había establecido que eran 6 metros, Z2 es 0, sería 6 menos 0 metros. Si hago el análisis de unidades, metros por metros, me quedan metros cuadrados sobre segundo cuadrado, que al momento de sacar la raíz cuadrada, pues ya nos van a quedar metros sobre segundo. Y entonces la velocidad en el punto 2 sería igual a ¿cuánto? Me dio 10.8498. 10.8498.
Muy bien. Y entonces esto tendrá unidades de metros sobre segundo, por lo explicado previamente. Ok, podemos decir aquí, para ir pues anotando adecuadamente, que la velocidad del agua a la salida de la tobera es de 10.8498 metros sobre segundo. Tenemos que calcular el flujo volumétrico, es lo que nos pedía, ¿verdad? ¿Cómo podemos ver aquí? Flujo volumétrico que sale de la tobera. Muy bien, vamos a decir aquí entonces cálculo el flujo volumétrico a la salida de la tobera. ¿Y cómo vamos a hacer ese cálculo? Pues como lo hemos estado viendo previamente, el flujo volumétrico en función de la velocidad es lo siguiente. Podemos decir aquí que el flujo volumétrico es igual al área por la velocidad. Y el área en función del diámetro, nada más para recordarlo otra vez, sería pi sobre 4 por el diámetro al cuadrado. Y esto pues habría que multiplicarlo por la velocidad. Conozco el diámetro, ya que el diámetro nos dice que es de, aquí al ver la figura, de 50 milímetros. Hay que sustituirlo en unidades de metros. Conozco la velocidad, es algo que acabo de determinar, que es de 10.8498. Por consiguiente, puedo determinar sin ningún problema el flujo volumétrico. Y entonces digo que el flujo volumétrico, aquí voy a indicar sustituyendo valores conocidos, se tendrá que el flujo volumétrico es igual a pi sobre 4 por el diámetro al cuadrado. Y el diámetro son 50 milímetros. 50 milímetros en metros, ¿cuánto sería? ¿0.05? 0.05, efectivamente, 0.05 metros. Entonces esto sería al cuadrado por la velocidad. Donde la velocidad, pues, como les decía, es de 10.8498 metros sobre segundo. Entonces vamos a decir que el flujo volumétrico es igual a ¿cuánto? Al hacer operaciones. Me dio 0.271. 0.271. ¿Y qué número sigue después No, del 1? 0.271. 0.271. Muy bien. Metros cuadrados por metro, pues me va a dar metro cúbico sobre segundo, que son las unidades del flujo volumétrico. Entonces aquí me quedaría
metros cúbicos sobre segundo. Y entonces podemos decir que el flujo volumétrico, la salida de la tobera, es de 0.0271 metros cúbicos sobre segundo. A lo mejor no estamos tan familiarizados con lo de los metros cúbicos. Si lo expresáramos en litros, por ejemplo, sería 27.1 litros sobre segundo, ¿sí? Pero bueno, está bien. Vamos al inciso B. El inciso B lo que nos pide es determinar la presión en el punto A. ¿Sí? Aquí tenemos inciso B, la presión en el punto A. La presión que tenemos en esta posición. Para poder hacer eso, nuevamente vamos a hacer uso de la ecuación de Bernoulli. Y decimos que la ecuación de Bernoulli es, y la escribimos para ahorita cancelar términos nuevamente. Esta es la ecuación de Bernoulli y aquí creo que nos vamos a pasar de una vez a la siguiente página para que llevemos más o menos completo. Y vamos a ver, aquí por ejemplo, vamos a analizar nuevamente nuestro esquema, ¿sí? Entonces me voy a traer esta imagen hacia acá para poder ver lo siguiente. ¿Sí? La voy a reducir considerablemente de tamaño. Y vemos que ahora vamos a analizar este punto de acá, o sea, nuestro análisis, nuestro volumen de control que le podemos denominar sería esta parte de acá, vamos a decir justo hasta la salida de la tobera. ¿Sí? Aquí lo ponemos de un color distinto al anterior, un color rojo, por ejemplo, y así punteado. Y en este caso, este es el análisis que vamos a hacer. Vemos que la altura Z1 y Z2 es igual a 0, ¿sí? Va a haber un cambio en la velocidad. ¿Por qué hay un cambio en la velocidad? Porque hay un cambio en el diámetro. Aquí tenemos un diámetro de 0.05 metros y aquí el diámetro es de 150 milímetros o de 0.15 metros. Por consiguiente, hay un cambio en la velocidad y eso va a hacer que tengamos una diferencia de presión, ¿sí? Entonces aquí vamos a decir primero que como la sección del tubo o de la tubería en nuestro análisis, o mejor vamos a ponerle como la tubería en la sección de análisis está en posición vertical, perdón, horizontal. Simplemente la altura 1 es igual a la altura 2 y pues yo lo puedo decir que delta Z es igual a 0. Entonces la ecuación de Bernoulli nos quedaría de la siguiente forma. Ahora, de aquí, pues yo voy a calcular la delta P. Voy a calcular la delta P y para eso necesito conocer la velocidad en el punto 1 y la velocidad en el punto 2. ¿Sí? Aquí vamos a decir que donde los valores conocidos necesito la densidad. Yo voy a asumir que es bueno, más bien que es agua y asumo que su densidad en el sistema internacional es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Conozco la velocidad en el punto 2 aquí. ¿Y por qué conozco esa velocidad? Porque la determiné en el inciso anterior. U2 es igual a 10.8498.
Sí. No conozco la velocidad en el punto 1, ¿sí? Entonces, pues todavía no puedo calcular la diferencia de presión. Hay que calcular la velocidad en el punto 1. Y entonces yo voy a decir que el cálculo de U1, ahora U1 se convirtió en esta parte de acá. Nuestro análisis es distinto al que habíamos hecho anteriormente, ¿sí? Entonces aquí voy a hacer el cálculo de la velocidad en el punto 1. Y para eso voy a decir que aplicando el principio de conservación de masa, el flujo másico que está pasando en esta parte es igual al flujo másico que tenemos aquí. O sea, yo puedo decir que el flujo másico en el punto 1 es igual al flujo másico en el punto 2. Si yo los quisiera escribir en términos del flujo volumétrico, por ejemplo, diría en términos del flujo volumétrico, hemos visto anteriormente, bueno, aquí no sé qué, se movió bastante feito. Esto lo vamos a corregir ahorita. En términos del flujo volumétrico, ¿qué se tiene en términos del flujo volumétrico? El flujo másico hemos visto que es igual al flujo volumétrico por la densidad, ¿sí? Entonces lo podemos expresar de la siguiente forma. O sea que el flujo volumétrico, el punto 1, por la densidad en el punto número 1. Es igual al flujo volumétrico en el punto 2 por la densidad en el punto número 2. Así. Sin embargo, como estamos manejando agua líquida, como el fluido es agua líquida, se puede considerar que la densidad en el punto 1, vamos a escribirlo así, es igual a la densidad en el punto 2. ¿Pudiera haber un cambio en la densidad? Pudiera ser, o sea, pero pues no nos está diciendo que haya un cambio en la temperatura, por ejemplo, y aunque hubiera un cambio en la temperatura al estar en estado líquido, el posible cambio de densidad es despreciable, ¿sí? Entonces, como tenemos esta parte de aquí, densidad 1 es igual a la densidad 2, por ejemplo, yo pudiera pasar a la densidad 2 que está multiplicando, dividiendo, y como es igual, pues simplemente puedo decir lo siguiente, ¿sí? Aquí vamos a decir, por lo tanto, ¿qué tenemos? Pues que el flujo volumétrico en el punto 1 es igual al flujo volumétrico en el punto número 2. Muy bien, lo que yo necesito es conocer ¿cómo se llama? El área, perdón, la velocidad, ¿sí? En el punto 1, ya que conozco la velocidad en el punto número 2. Entonces yo puedo decir ahora que el flujo volumétrico en términos de la velocidad se tiene lo siguiente. Hemos definido anteriormente que el flujo volumétrico, por ejemplo, es igual al área, y vamos a poner área 1 por la velocidad 1.
Esto me da flujo volumétrico, 1. Y por otro lado, pues tengo que el área 2 por la velocidad 2 me va a dar el flujo volumétrico en el punto número 2. Así me quedaría expresado. El área, en función del diámetro, pues me quedaría de la siguiente forma. ¿Sí? Vamos a escribirlo acá. Bueno, vamos a sustituirlo ya directamente mejor. El área, habíamos visto que es pi sobre 4 por el diámetro. Entonces yo puedo escribir que esto sería igual a pi sobre 4 por el diámetro 1. Pero sería el diámetro 1 elevado al cuadrado. Y con eso yo estoy sacando el área en el punto número 1. Y esto por la velocidad en el punto 1 va a ser igual a el área en el punto 2. ¿Cómo determino el área en el punto 2? Pues nuevamente sería pi sobre 4, pero ahora lo voy a multiplicar por el diámetro en el punto 2 elevado al cuadrado. Y esto todavía por la velocidad en el punto número 2. Aquí nada más este punto de acá se cayó, pero no iba ahí. ¿Y de aquí qué observamos? Pi sobre 4 se puede cancelar, ¿verdad? Se cancelan entre sí y entonces yo tengo que, reduciendo términos, me quedaría lo siguiente. Elimino pi sobre 4 de lado, también de este otro lado, y entonces tengo yo esta relación, ¿sí? Que aplica siempre y cuando yo esté manejando un fluido con una densidad constante en el punto 1 y en el punto 2. Si caso contrario, pues no podría yo aplicar esto. Generalmente esto, pues, básicamente aplica cuando nuestro fluido es un líquido, como en este caso, que es agua líquida, ¿sí? Entonces, de aquí yo puedo decir que despejando, conozco la velocidad en el punto 2, entonces voy a despejar a la velocidad en el punto número 1. Y entonces digo que esto es igual a una relación de diámetros elevado al cuadrado, que lo podría escribir de la siguiente forma. Esta d1 al cuadrado que está multiplicando pasaría hacia acá dividiendo, de tal forma que lo escribo d2 entre d1. Todo esto lo elevo al cuadrado y lo voy a multiplicar por el área 2. Perdón, sí, por el área 2, por la velocidad 2, perdón, de esta forma. Y con esto yo puedo determinar lo que es la velocidad en este punto, ¿sí? Entonces ahora, sustituyendo valores, al sustituir valores, pues me va a quedar lo siguiente. Aquí el diámetro 2, bueno, vamos a dividirlo para poder ver cuánto es el diámetro 2. Tenemos, de acuerdo al esquema, que el diámetro 2 es este punto de acá. Y pues habíamos visto que esos 50 milímetros equivale a 0.05 metros. Lo pudiéramos dejar en unidades de milímetros y se cancelan entre sí, pero nos podría llegar a ocasionar conflictos después y entonces mejor lo sustituimos en metros. 150 milímetros en metros sería 0.15 metros. Entonces voy a dividir 0.05 entre 0.15, eso lo elevo al cuadrado y lo voy a multiplicar por la velocidad que tenía aquí en el punto número 2, ¿sí? Y esa velocidad que habíamos determinado en
En el inciso anterior, pues era, creo que lo había anotado por acá, 10.8498. Con esto, yo calculo la velocidad en el punto número 1. ¿Y sería de cuánto? $1.2055 metros sobre segundo. 1.2055 metros sobre segundo. Muy bien. Hay una disminución en la velocidad. Claro, es obvio. ¿Por qué? Hay disminución en la velocidad, pues porque el diámetro es mayor, ¿verdad? En el punto número 1. Y entonces con esto, bueno, vamos a decir aquí que la velocidad del agua dentro de la tubería es de 1.2055 metros sobre segundo. Y vamos a aclarar aquí todavía ser más precisos. Dentro de la tubería, o sea, antes de la entrada de la tobera. ¿Sí? ¿Cuál tobera? Pues esta que teníamos aquí en la imagen, ¿no? Aquí esta pequeña tobera. Entonces la velocidad del agua dentro de la tubería antes de la entrada de la tobera es de 1.2055 metros. Vamos a decir que sustituyendo en la ecuación de Bernoulli, que yo ya la había reducido a esta parte, voy a tener lo siguiente, ¿sí? Lo escribo de esta forma y aquí voy a escribir U2 al cuadrado menos U1 al cuadrado. Al despejar, voy a tener que delta P va a ser igual a lo siguiente. Esto que aquí está sumando, lo pasaría hacia el otro lado restando. Como esto luego me puede causar también conflictos, pues voy a invertir aquí esto. Entonces, en lugar de, lo voy a escribir de la siguiente forma, ¿sí? Ahora va a ser U1 al cuadrado menos U2 al cuadrado. O sea, pasaría hacia acá restando, pero invierto los términos y entonces con eso me quito el signo menos, que se me podría olvidar ponerlo, ¿verdad? Entonces me queda U1 al cuadrado menos U2 al cuadrado entre 2, y esta densidad que está dividiendo pasaría hacia el otro lado multiplicando. Lo puedo poner de esta forma, ¿sí? Entonces, sustituyendo valores, yo puedo decir que la delta P es igual a lo siguiente. Sería U1. U1, que lo acabo de determinar, y es de 1.2055, lo voy a elevar al cuadrado, metro sobre segundo. A ver, aquí qué hice, aquí es metro sobre segundo, menos U2 elevado al cuadrado. Bueno, aquí me faltó elevarlo al cuadrado. U2 elevado al cuadrado, donde U2 es 10.8498. Entonces lo voy a escribir así mejor. Y esto lo elevo al cuadrado.
esto entre 2 y además, bueno, para asegurarme que lo esté haciendo adecuadamente, todo esto lo voy a multiplicar por la densidad del fluido, que en este caso es la densidad del agua, y que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y aunque no lo parezca, al hacer el análisis de unidades, donde pues creo que lo hemos hecho parcialmente en otras ocasiones, el valor que tengamos aquí de la diferencia de presión va a estar dado en pascales. ¿Cuánto les da? Ya va a dar un valor negativo, no se espanten. ¿Sería de cuánto? Sería menos 58.132.4649. Ok. Y serían pascales. ¿Por qué nos da un valor negativo? Por lo siguiente. Si analizamos aquí el esquema, bueno, aquí en la figura más grande, tenemos que la delta P es la presión 2 menos la presión 1. La presión 2 es la presión atmosférica. La presión 1 es la presión manométrica que está dentro de la tubería. ¿Sí? Por eso es que tenemos un valor negativo. ¿Sí? Aquí podemos decir que la presión manométrica dentro de la tubería es de, aquí sin el signo, de 58.132.4694 pascales. Sí, así es como nos quedaría, ¿de acuerdo? O sea, por eso sí, se invierte lo que es el signo. Y con esto terminamos el problema.